Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y le invitamos con mucho afecto a que abramos juntos las Escrituras. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20 para que nos introduzcamos en el punto de enseñanza y trabajemos un poquito más con algunos textos que aquí están señalados. Entonces, San Mateo capítulo 5, versículo 17, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén al Señor. Hemos tratado en algunas de las sesiones anteriores cómo el Señor Jesucristo llamó a hombres normales. La Escritura le llama en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, le llama hombres del vulgo, hombres que no se distinguen por grandes cualidades, no se distinguen de los otros. Sin embargo, a hombres que tenían esa condición de simpleza, de formación en sus vidas, el Señor les llama para hacerles sus discípulos. También hemos dicho que el Señor les asigna responsabilidades en su proceso formativo, cuando, por ejemplo, les dijo que ellos debían ser la sal de la tierra. Una enorme responsabilidad, porque cuando el mundo se destruye, cuando el mundo se descompone en cuanto a principios y valores, en cuanto a forma de vida que agrade a Dios, cuando la forma de hablar del mundo ha llegado a ser tan degradante que cuesta oírles, el Señor dice: ustedes tienen que ser la sal del mundo, que al hablar se note que ustedes son distintos, ustedes son otros. Pero también agregó: ustedes son la luz del mundo y deben mostrar por sus obras que la luz de Cristo está en ustedes. Bueno, luego el Señor entra a un punto que era muy importante, amigos y hermanos. El Señor Jesucristo, un israelita de procedencia, judío de religión, Él estaba bajo lo que la Escritura llama el primer pacto, lo que la palabra del Señor muestra desde el llamamiento de Abraham, capítulo 11 y 12 de Génesis, pasando por Isaac su hijo y luego Jacob con los 12 hijos, sus 12 tribus y la formación del pueblo de Israel. El Señor establece con ellos una forma de escuela también. Dios el Padre establece en ellos y con ellos una forma de enseñanza. El Señor les había dicho en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, les había dicho: ustedes son un reino de sacerdotes, ustedes son un grupo de gente santas. El Señor les había dicho a su pueblo, a Israel, que a través de ellos
debía ser conocido el Dios y Padre, para que los pueblos vinieran a la adoración del único sabio y eterno Dios de los cielos. Entonces, ¿qué hace Dios? Establece normas de vida, establece formas de enseñanza y cuando Israel va desde la esclavitud, habiendo salido por la mano poderosa de Dios, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, va camino de Canaán, la tierra prometida por Dios. En el desierto, allí frente al monte Sinaí, el Señor hace que Moisés suba al monte y allí le entrega la ley, le entrega los 10 mandamientos y las leyes anexas. Bueno, esa ley era una palabra de Dios, no hay duda. Era una instrucción de vida que Dios quería que su pueblo guardase. El problema es que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir la ley de Dios. Por muchas razones. Nos parece que la más clara, fundamental, está dicha allí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2, cuando el Espíritu, hablando por el apóstol, dice, porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Observe la figura, por favor. Dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Usted sabe que buena nueva es evangelio. Y usted sabe que el evangelio es el anuncio de Cristo. Entonces dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ellos recibieron, ¿qué duda hay? La misma palabra de Dios, el mismo anuncio, la misma proclamación de que Cristo el Señor era la luz del mundo, era el Salvador de los hombres. La palabra de Dios vino a ellos. El problema dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó. Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En el Salmo número 106, no tenemos el tiempo que quisiéramos para revisarlo junto quizás, pero usted puede tomar nota. La verdad es que es maravilloso. Salmo 106, hay una manifestación. Mire, es tal la información que allí se entrega, que cuando fue ordenado el canon de las Escrituras, los hermanos pusieron un subtítulo allí y a mí me parece que es bien acertado, porque el subtítulo que pusieron dice la rebeldía de Israel, y empieza a mostrar toda la obra de Dios, toda la manifestación de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero dirá, por ejemplo, en el versículo 24, acerca de Israel dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aborrecieron la tierra deseable porque no creyeron a su palabra. O sea, el Señor toma al pueblo, los instruye, quiere formarlos a partir de la ley de los mandamientos, y lamentablemente el pueblo no se deja enseñar, no tiene fe, no obedece, no le cree a Dios. Eso provocó, como seguramente muchos saben, que de los más de 600,000 hombres que tenían de 20 años hacia arriba y que salieron de la esclavitud de Egipto, de ellos ninguno, excepto 2, de los 600,000, solo 2 entraron a Canaán, la tierra prometida. Los demás, todos murieron, todos quedaron en el desierto. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo con ese antecedente? Capítulo 5 de Mateo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo?
Una de las primeras cosas que dice a los discípulos es: no penséis que he venido para abrogar, para pisotear, para destruir la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Yo he venido, dice, para cumplir la ley. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen, mire pues, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, hasta que todo sea cumplido. Es glorioso observar cómo Cristo el Señor es enviado por el Padre y en una comisión tan específica y tan gloriosa. El Hijo se ofrenda al Padre, se ofrece en tal nivel de obediencia. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante, va a decir que Él se ofreció en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En ese proceso, lo que hace Jesucristo es que desde su niñez cuida de obedecer los mandamientos de Dios. Al nivel de que, por ejemplo, tenía solo 12 años, lo muestran los evangelios, tenía solo 12 años. Y él se va al templo a escuchar la palabra de la ley. No había otro escrito, solo la ley. Y la ley era lo que se enseñaba, y la ley era lo que se estudiaba. Y Jesucristo va al templo allí en Jerusalén, con sus padres, claro. De hecho, sus padres regresan y Jesucristo se queda en el templo, ¿no? Dice, conversando, preguntando y respondiendo a los doctores de la ley, a los hombres que sabían mucho. Bueno, cuando la mamá le pregunta: hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste aquí? Mira lo que nos has hecho. Él le dice: ¿por qué me preguntas eso? ¿Acaso no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ese era el entendimiento que a esa altura Jesucristo ya tenía de la comisión de Dios. Entonces, lo que Él hace es cuidar de cumplir absolutamente en todo la ley. Si usted observa los evangelios, va a ver cómo Él se guarda de celebrar las fiestas que la ley había establecido. Como si la ley decía que no podía adorarse otra cosa, como Él enseñaba y predicaba acerca de que hay un solo Dios a quien debemos dar toda gloria y honra y alabanza. Si la ley mandaba: honra a tu padre y a tu madre, la Escritura dice que siempre estuvo sujeto a ellos. Bueno, el Señor Jesucristo lo que hace es hacer y cumplir como Él lo señala. Dice Él en el verso 17: yo no he venido para abrogar, para cubrir sin cumplimiento, para desahuciar la ley. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es tan interesante para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos venido a Él, como dice Pablo a los Corintios, la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en su cuerpo, si alguno es parte de su vida, si alguno es parte de Él como templo, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Bueno, Jesucristo dijo: yo he venido para cumplir la ley y el mandamiento de los profetas. Y agrega: porque de cierto os digo que hasta que pasen, dice, el cielo y la tierra, ni una jota, mire, una letra pequeñita, ni una jota, ni una tilde, ni un acento, ni una puntuación pasará de la ley, dice, hasta que todo se haya cumplido. Claro, el hombre en sí y por sí no puede cumplir, no puede. Pero bendito sea, Él sí puede. Aleluya. Y Él lo hizo por usted, lo hizo por mí. Hay un texto que es precioso en Gálatas capítulo 3, cuando
hablando de una cosa que se tornaba tan difícil. La Escritura dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todo aquel que no cumpla todos los mandamientos de la ley se pone bajo maldición, porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Todo el que no cumpla toda la ley dice que es maldito. Pero luego agrega en el verso 13 que Cristo, el bendito Hijo, aleluya, dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo tomó la maldición? Tomó aquello que dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo muere colgando de ese madero, no lo hace por casualidad, no lo hace porque los hombres lo decidieron, no lo hace porque no había otra forma de maltratarle, lo hace porque como nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios, entonces el Señor debía cumplirla y quitar la maldición de nosotros. Pero cuando Él cumple, no podía quedar bajo la maldición de incumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué hace? Toma aquella otra instrucción que dice, será maldito todo aquel que muera colgado de un madero. Y Él termina colgando allí de la cruz. Él termina colgando, muriendo sobre ese madero terrible, durísimo, que provocó tanto dolor, para que a través de esa forma de muerte Él tomara nuestra maldición y en todo nos cubriera por gracia. Jesucristo vino a cumplir entonces la ley. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor. Versículos 21 y 22. Dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Dónde? En la ley. ¿Qué decía? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Como Él sí cumplió la ley, como Él obviamente no mató nunca a nadie, entonces Él toma la autoridad que tenía como el bendito Hijo y dice en el versículo 22, pero respecto de eso que la ley lo decía de aquella manera, pero yo digo, dijo Él, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y agregó, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, toda ofrenda, hermanos, la adoración, el cántico, la alabanza, la oración, un aplauso que se entrega con sentido al Señor, toda forma de ofrenda, la ofrenda monetaria, económica que uno aporta para la casa del Señor. Si traes tu ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, lo que está diciendo el Señor, miren, el mandamiento del primer pacto decía, nadie puede darle muerte física a otro. Yo quiero decirles que yo he cumplido la ley para establecer esta nueva norma. ¿Y cuál es la nueva instrucción? Que no puedes tratar mal a tu hermano, no le puedes llamar necio, no le puedes llamar fatuo, no le puedes llamar incapaz. No, porque si tú tratas a tu hermano de mala manera, entonces eres culpable igual que el otro que comete asesinato. El Señor te juzgará por no amar a tu hermano. No es lo que hagas, sino es lo que vives, es lo que hay en tu alma, es cómo te comportas frente a tu amado hermano. En el versículo 27 oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero eso había que probarlo con 2 o 3 testigos, había que sorprenderle en el hecho mismo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo que he cumplido la ley en todo esto, dice, yo os digo, verso 28, yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
O sea, el Señor eleva el nivel de exigencia y dice, antes había que sorprenderla en un hecho puntual. Bueno, yo les estoy diciendo que si estando allí mira a una mujer que no sea su mujer, que no le pertenece como su mujer, si mira a una mujer y la desea en su corazón, dice, ya cometió adulterio. Y como el adulterio es pecado y la paga del pecado es muerte, entonces, si no se arrepiente pronto, deberá asumir las consecuencias. Amigos, hermanos, es verdad que nosotros, los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, es verdad que nosotros nunca estuvimos directamente bajo la ley de Dios, es verdad. Pero si no hubiera venido Cristo el Señor y hubiéramos logrado algún entendimiento de la necesidad de salvación, la única forma que había de acercarse a Dios era a través del cumplimiento de esa ley que Dios había entregado a su pueblo. Necesariamente deberíamos habernos judaizado, necesariamente tendríamos que habernos incorporado de alguna manera al pueblo de Dios, porque solo el pueblo de Dios tenía un ofrecimiento de salvación. El problema es que si no cumplíamos toda la ley quedábamos bajo maldición. Entonces, ¿qué hace Cristo, el bendito Hijo de Dios? Primero viene Él para cumplir perfectamente la ley. Segundo, establecer un nuevo pacto. Dirá Jeremías capítulo 31, a partir del verso 31. Él establece un nuevo pacto. El antiguo pacto decía, el que haga todas estas cosas, el que cumpla toda la ley, vivirá por ellas. El nuevo pacto en Cristo, habiendo Él cumplido toda la ley, el nuevo pacto en Cristo dice, el que en Él creyere no será avergonzado, porque el que en Él creyere será salvo, dirá la palabra del Señor. No hay duda que nos conviene este nuevo pacto. No hay duda que nos conviene esta nueva oportunidad que tenemos. Pero debemos cuidarnos, amigos, hermanos. Debemos sujetar nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo al Señor. Porque el bendito Hijo de Dios, siendo reconocido por el Padre y puesto como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él ha establecido un cumplimiento de la ley un poco más elevado. ¿Sabe dónde está la bendición? En que ahora no es por obra, no es que el Señor diga ya, van a cumplir todo esto para que sean salvos. No es así, gloria a Dios. Es creer en Cristo lo que nos salva. Pero, ¿y qué pasa con el cumplimiento de la ley? Es una consecuencia, es una manifestación de que nuestra vida es nueva, de que nuestra vida ha sido renovada en Cristo, de que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Cumplir la ley es tener una conducta, un comportamiento que nos garantiza que agrada a Dios, porque cuando Dios entrega la ley y los mandamientos, Él estaba señalando que obedecer a esos mandamientos le agradaba a Él. Pero ya no es como un requisito para la salvación. No, la salvación nos la da el bendito Hijo de Dios por gracia. Alabado sea Él. Pero sí nos demanda, Él mismo nos demanda que cumplamos la ley de Dios a partir de la enseñanza de Jesucristo como testimonio de que somos hijos de Dios, como testimonio de que somos luz del mundo, como testimonio de que hemos sido incorporados a través de la iglesia como cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Deseamos que el Espíritu de Dios gobierne su vida, le bendiga, le ayude y le saque adelante para gloria de su nombre. Amén. Gracias al Señor.